Pues hasta ahora nos contactamos con Emilio Viano, él es investigador de la American University of Washington y analista de política internacional. Señor Viano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Y obviamente la primera pregunta es ¿qué opina, cómo se puede entender estas posiciones encontradas entre la coalición aliada? Que si la OTAN debería asumir el mando, otros países piensan que no, como Francia. Si solo zona de exclusión aérea, otros países piensan que se debe atacar militarmente, otros que no. ¿Cómo entender esto? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, claro. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Claramente hay bastante confusión sobre qué hacer. Vale decir que es una cosa empezar esta misión, pero persisten dudas acerca de quién debe comandar la operación. Sin embargo, era inevitable que Estados Unidos fuese el principal actor militar en la fase inicial, al traer consigo capacidades cruciales para la destrucción de las defensas aéreas libias. Naturalmente, aquí en Washington se está hablando de una coalición encabezada por Francia, Reino Unido o la OTAN, pero el resultado, como sabemos, no es tan simple. Por ejemplo, la OTAN claramente tiene todo lo que es necesario para dirigir esta operación y hacerlo muy bien. Es fiable, funciona, une a los países participantes, tiene experiencia en la imposición de zonas de exclusión aérea. Pero la operación necesita mucho el apoyo de la Liga Árabe, de los países árabes, y hay un recelo en contra de la OTAN por el papel que está ejerciendo en Afganistán, por ejemplo, así que se percibe casi como una coalición enemiga de los países árabes. Por eso hay un poco de dificultad, particularmente con los países árabes. ¿Y qué consecuencias podría traer la división entre los países que están adelantando las operaciones en Libia? Porque sabemos que hasta el momento no hay una decisión concreta y esto podría extenderse durante varias semanas más mientras se sigue atacando en Libia. Claro, Jason. Siempre hay estos problemas cuando hay muchos países. Son 28 países que constituyen la OTAN, incluyendo países, digamos, más pacifistas, otros más agresivos, otros que están involucrados muy cerca de Libia, como por ejemplo Italia, y otros muy lejanos como Noruega. Así que hay intereses diferentes y también orgullo diferente. Claramente Francia y Reino Unido quieren explotar esta situación para proyectar su poder militar y político. Es claro que ellos quieren aprovechar de esta situación para demostrar al mundo que aún pueden actuar en una situación de combate como lo están haciendo. Italia prefiere naturalmente que sea la OTAN a encabezar la operación y no tanto Francia y Reino Unido. Y Turquía, como país islamista, tiene un poco de dudas de apoyar a esta operación por temor que tenga la desaprobación de países árabes. Así que es una situación un poco confusa que cambia casi, cada día. Pero al final yo creo que van a encontrar una solución que podría ser la OTAN con países árabes. Por ejemplo, sabemos que hay países árabes que están de acuerdo de participar. Por ejemplo, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos están de acuerdo de enviar unos aviones, por ejemplo. Así que tal vez hará un tipo de punto intermedio, darle el mando a algún otro país miembro de la OTAN, que no sea Francia o Reino Unido, pero usando la estructura de mando de la OTAN. Esto podría ser una buena solución desde el punto de vista militar y político. Señor Viano, ¿y cómo entender cuál es el fin de toda esta intervención militar? Se lo pregunto porque Estados Unidos ha dicho que el fin, al igual que España, no es derrocar a Muammar al-Gaddafi, es más que la intervención militar podría terminar con Muammar al-Gaddafi todavía en el poder. Sin embargo, ya fuentes extraoficiales, nos lo contaba nuestro corresponsal en Londres, de altos militares de las Fuerzas Armadas en Inglaterra, lo que están diciendo es todo lo contrario, que sí se podría llegar a buscar el fin de Muammar al-Gaddafi. ¿Cómo entender otra vez lo mismo, estos desaciertos, estos desencuentros de toda la coalición aliada?
Claro, non hay naturalmente un objetivo muy claro. Lo que está pasando es solo el comienzo de lo que puede ser un largo proceso. Hemos visto naturalmente declaraciones contradictorias, por ejemplo, en el Reino Unido, entre los militares y los políticos, si Gaddafi es un blanco de esta operación. Claramente los que dicen que es un blanco, porque él está dirigiendo los ataques contra los civiles, es el mandatario, es lo que está organizando todo esto. En mi opinión, Gaddafi es un blanco de esta operación y tiene que ser un blanco de esta operación por la simple razón que si él se queda en el poder hay una parálisis completa de la situación y hará repercusiones muy severas para los países europeos que dependen de Libia para petróleo y gas natural. Por ejemplo, Italia depende mucho, ha invertido miles de millones de dólares para gas y petróleo, así que no pueden permitir que Gaddafi continúe porque naturalmente va a negar petróleo y gas a ellos. Ya ha hablado de inversiones por India, China, Rusia, invitándolos a llegar a su país y prácticamente garantizándole que les va a dar contratos. Así que Gaddafi sería un obstáculo muy serio para la economía, el bienestar, digamos, de países europeos, particularmente de los más limítrofos. Pues señor Emilio Viano, investigador de la American University of Washington, muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Con mucho gusto, como siempre.